Bienvenidos. Nosotros los saluda cordialmente y presentamos esta noche la discusión que falta con el tema que es la revolución de las conciencias. Están con nosotros Mauricio Merino, es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la Universidad de Guadalajara, donde también se desempeña como profesor investigador. Es coordinador nacional de Nosotres, además forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y participa como analista político en diversos programas de radio y televisión. Además cuenta con una columna de opinión en la prensa. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, miembro del panel externo de revisión para el acceso a la información del Banco Interamericano de Desarrollo. Se desempeñó como director de la División de Administración Pública en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Ha sido profesor en el CIDE, en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es autor de varios libros. Buenas noches, Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Silvia, un honor de veras estar contigo. Muchas Jesús. Gracias. También nos acompaña Jesús Rodríguez Cepeda. Hizo estudios de licenciatura y maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se doctoró en filosofía moral y política por la UNED de Madrid, España, bajo la dirección de Javier Muguenza. Es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde también es coordinador del posgrado de Filosofía Moral y Política. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y es coordinador nacional en la Red de Investigación sobre Discriminación. Ha publicado más de 50 artículos especializados en investigación y capítulos de libros científicos. Muchas buenas noches, Jesús. Mucho gusto de estar contigo. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, pues como dije esta noche, la pregunta central es, ¿qué es la revolución de las conciencias? Sería la primera pregunta para los dos. ¿Qué cosa es esto? No sé quién quiera contestar primero. Mauricio. Mauricio, ok. Silvia, en principio es algo que en nuestro movimiento hemos subrayado desde que nació el movimiento en el 2016, porque hemos insistido mucho en que la construcción de una democracia consolidada no puede darse si no tiene a su vez conciencia, a eso apela en primer lugar, de quienes integran esa democracia. La democracia es el poder de las personas, el poder del pueblo en términos etimológicos, pero no del pueblo en términos demográficos, o mucho menos en términos simplemente de un sustantivo colectivo que no acaba de decirnos nada respecto a cada una de las personas que integran ese colectivo. Cuando nosotros pensamos en términos democráticos, estamos pensando en términos de personas que forman parte de un espacio cívico, es decir, de ciudadanas y de ciudadanos, que a su vez están identificadas porque están dotadas de la titularidad de derechos. Y esos derechos no solamente atribuyen al Estado la obligación de honrar cada uno de esos espacios de convivencia, sino también responsabilizan
a las personas que integran ese colectivo ciudadano para darles cabal cumplimiento. Una ciudadana o ciudadano es una persona que, por ejemplo, tiene o debe tener acceso a la salud, a un sistema de salud digno. Es una persona que debe tener acceso a un tratamiento en caso de asistir a ese sistema de salud, de derecho a que ese tratamiento le sea efectivamente entregado, asignado. Es una persona que tiene un lugar en una escuela, tiene derecho a que esa escuela primaria, secundaria, universidad, sea una buena universidad en donde efectivamente haya espacio para la movilidad social posterior. Es una persona que tiene derecho a tener una vida digna, Silvia, un espacio físico donde vivir, en donde pueda moverse con seguridad, pueda convivir con el resto de sus vecinos en términos pacíficos, civilizados, ordenados, con la garantía de que no le harán daño y de que va a tener la protección del Estado en su entorno. Es, en fin, una persona que debe tener acceso a un trabajo con protección social, con garantías de que podrá jubilarse, que tendrá un destino laboral digno al final de su vida laboral. Todo eso identifica a un ser humano con nombre y apellido, a una persona que no es, insisto, solamente parte de un colectivo genérico llamado pueblo, sociedad civil o como tú quieras nombrarle, sino que está formado, insisto, por cada una de esas personas que de manera singular es, sin embargo, el grupo que le da identidad a la vida democrática. Esas personas, por otro lado, tienen la obligación, no solamente son titulares de derechos, tienen también la obligación de hacer que esa vida colectiva a su vez sea pacífica, sea digna, sea solidaria, sea responsable, sea tolerante. Todas las personas estamos obligadas a honrar la ley, por lo tanto, a respetar los límites de la ley establecidos por el derecho para poder convivir en paz con nuestros semejantes. Todas las personas estamos obligadas en la medida de nuestras posibilidades económicas, a contribuir para que efectivamente haya un Estado capaz, a su vez, de redistribuir el ingreso entre quienes menos tienen y hacer de los derechos fundamentales, como quieren los autores que siempre citamos, como Luigi Ferrajoli, los derechos del más débil. Y son personas que además deben estar alertas para exigir cuentas, para garantizar transparencia, para hacer posible, insisto, que haya paz, una cultura de paz, una cultura solidaria en el lugar donde vivimos, donde nos encontramos como seres humanos. Todo eso convoca a la conciencia y esa conciencia no se puede dar si no nos proponemos construirla deliberadamente, si no nos ponemos de acuerdo para transmitir estas ideas de la manera más simple posible, de la manera más directa posible. Nuestro movimiento se ha fundado sobre esa base, Silvia, y tratando de pasar mensajes que sin esta complejidad que acabo de explicar, lo que quieren transmitir es algo tan concreto, por ejemplo, como que si alguien trabaja, pues tiene derecho a tener protección social, a tener seguro social y a poderse jubilar, como las trabajadoras del hogar. O que si alguien distribuye comida o reparte cosas en las casas, como los trabajadores de las plataformas digitales, pues también tiene derecho a tener protección social, una carrera, una jubilación, acceso a la salud, acceso a las guarderías, acceso a un seguro de gastos por accidentes en caso de sufrirlos, y por supuesto un seguro de vida para sus familiares. En fin, gente que si asiste, ya lo había dicho antes, a un centro de salud, pues pueda tener derecho a que le den sus medicamentos, no más. En el Estas fondo, cosas concretas. Mauricio, en el fondo ese es, digamos que la razón de nosotros, es el tema central de nosotros, ¿no es así? Sí,
Esto es lo que ¿verdad? nos convoca a llamar a esta revolución de conciencias, así expresada, Silvia, con seres humanos de carne y hueso, insisto, reales, con nombres y Exacto. apellido y con mucha conciencia para hacer valer la democracia de carne y hueso. Muchas gracias, Mauricio. Jesús, ¿qué sería para ti esto de la revolución de las conciencias? Bueno, yo creo que Mauricio ha planteado con mucha precisión y digamos que con rasgos característicos lo que este lema esconde, ¿no? Yo creo que es un lema eh, eh, que digamos manifiesta una disposición a actuar políticamente, a ejercer como agentes y no como pacientes de los procesos, de los procesos políticos. Creo que tiene, digamos, esos dos componentes. El primero en el que insistió Mauricio, de qué tipo de conciencia estamos hablando. No es ninguna entidad metafísica, no es una conciencia política, es una conciencia de corte democrático, es un hacerse cargo de que como ciudadanas y ciudadanos tenemos una serie de tareas, ¿no?, que nos tocan, y que tienen que ver con los derechos, con la vida democrática, con las causas sociales, con las agendas de igualdad, ¿no? A mí me parece claro. Pero el otro componente que a mí me parece atractivo, digamos, como parte de esta exhortación a movernos, es la referencia a la revolución. Porque es un tema, es un término que por lo menos en el espacio mexicano, y yo diría que hasta en el espacio latinoamericano, tiene una cierta acreditación positiva que le ha dado la historia. Y aquí hay que ser muy claros, cuando hablamos de revolución, si uno va a ver la definición del diccionario de política de Pasquín o de Bobbio, pues la revolución política históricamente es una transformación violenta, un cambio de condiciones fundamentales, digamos que empujado por un proceso que pasa en efecto por la violencia, por la ruptura, eh, 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 y sin embargo, hemos aclimatado la noción de revolución y significa muchísimas cosas. Pero yo creo que de entre los muchos significados que podemos tener es la idea de un cambio profundo, un cambio que remueve muchas cosas y no necesariamente tiene que pasar por la violencia. Pero además, creo que recoge la idea moderna de revolución. La idea antigua de la revolución, que además en ciertos terrenos se mantiene, es algo que da vueltas una y otra vez. Eso es una revolución. Y así lo veían los antiguos, hasta la Edad Media, una revolución era eso. Pero a partir de la Revolución Francesa es un movimiento de progreso, un movimiento que abre nuevas expectativas, que abre nuevos horizontes. Y yo creo que, perdonen por hacerle al filólogo, pero justamente si juntamos los dos contenidos, estos que también precisó Mauricio, una revolución de conciencias es una manera de empujar la agenda democrática con los contenidos que tiene de derechos, de proyectos de igualdad, de participación de la sociedad civil, de exigencias de distinta índole a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones y para hacernos entrar con un dinamismo que solemos no tener, por muchas razones, a hacernos cargo de nuestra condición efectiva de ciudadanos. Yo cierro diciendo que no es un término que solo en estos tiempos hayamos usado nosotros. Digo, Mauricio es un término que ha formulado, yo recuerdo desde hace mucho tiempo, no me desmentirá, pero digamos que es una denominación que él ha hecho circular durante mucho tiempo, pero también la podemos oír en boca del régimen, hay que decirlo. Yo lo he oído varias veces como y a mí no me preocupa porque sabemos que en política los enunciados también son objeto de disputa y justamente batallamos en el discurso por darle contenido. Y creo que el nuestro es más defendible. Creo que el nuestro se ajusta a un proyecto democrático más completo, más legítimo, más incluyente. Y creo que por eso podemos legítimamente hablar de revolución de conciencias como aquel lema detrás del cual
nos podemos juntar, nos podemos hacer bola, como gustamos decir en nosotros, nosotras y nosotros. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Podríamos decir entonces, en esencia, que la revolución de conciencias es una profunda reflexión, eh, pero que invita a los ciudadanos a ser activos para provocar este cambio, pero que también exige sus derechos, eh, como debe de ser, y está de alguna manera observando al gobierno para que también el gobierno cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? Sí, claro, claro, es un llamado también a las exigencias, ¿no? Hacernos Exacto, cargo de que nos toca una participación más allá de la que estamos acostumbrados. Y los tiempos lo demandan además, ¿no? ya. Bueno, entonces vamos a entrar en en la segunda pregunta, que tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo. ¿Por qué la revolución de las conciencias es en este momento importante? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Mauricio. Yo siempre disfruto mucho, la verdad, escuchar a Jesús en todos lados, en público y en privado, la verdad, le aprendo mucho. Y tiene razón, quizá respecto a lo que ha mencionado Jesús, quiero reaccionar a dos ideas. Una es que en efecto la revolución de conciencias es una expresión que hizo suya el régimen actual, el gobierno actual. No estoy seguro de llamarle régimen todavía, aunque para allá va. Pero sí la usa el presidente López Obrador sobre todo. La usa de un tiempo para acá, no la ha usado siempre. Pero igual que usa otros lemas, el presidente López Obrador también ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres, por ejemplo, que es un lema muy conocido del gobierno actual y que tampoco es suyo. Me consta que ese lema fue acuñado en los años 80 en el gobierno de don Enrique González Pedrero. De hecho, ese era el lema del gobierno de don Enrique González Pedrero en Tabasco, en el Tabasco en el que trabajó de joven el actual presidente de la República, López Obrador. Y entonces él, López Obrador, pues ha tomado este tipo de expresiones que le hacen sentido, que le gustan, y que no necesariamente comparte de la manera en que fueron acuñados, de una manera, o sea, originalmente. Desde luego, por el bien de todos, primero los pobres transmite mucho por sí mismo, es más fácil de transmitir porque tiene claridad en la exposición, en donde difiere respecto a aquel gobierno que acuñó ese lema y lo hizo suyo de manera originaria, pues esa es la forma de interpretar cómo debe actuar el gobierno para que en efecto la gente deje de ser pobre. El presidente López Obrador la ve como un reparto de dinero, dinero, de cash. Ahora que está de moda la expresión esta, reparte dinero, pero pues así no se combate la pobreza. Esa es la fórmula, qué paradoja, ¿no? Es la fórmula neoliberal, repartir dinero a los más pobres para que compren lo que puedan con ese dinerito, mientras que la fórmula socialista, democrática, socialdemócrata, pues está basada en la garantía de derechos fundamentales, como los que enuncié antes, tienen que ver eso, por el acceso a la salud, a la educación, por tanto, a la movilidad, al trabajo con protección social, a un medio ambiente digno, ya las condiciones de vida, vivienda, alimentación, espacio público, que permitan a la gente tener siempre una calidad de vida garantizada y no dependiente de cuánto dinero traen en la bolsa, porque los derechos no se compran en la tiendita de la esquina. Bueno, hago toda esta exposición, perdón que me extienda, Silvia, porque efectivamente no me queda claro qué dice el gobierno actual cuando habla de revolución de conciencias. Sí me queda claro lo que decimos nosotros, lo que decimos nosotras cuando nos reunimos, porque estamos hablando, ya lo dije antes, de derechos y de obligaciones y de ciudadanas y ciudadanos que son conscientes de su pertenencia a un colectivo que quiere darse una vida igualitaria.
y que entiende que la única manera de lograr esa vida igualitaria, pacífica, pues es participando en este colectivo que formamos como sociedad. Eso sí me queda claro. Ahora, añado algo que ya no es tan positivo, pero que vale la pena decir. Yo creo que no estamos ganando la revolución. Sí hay una cierta violencia intelectual, digamos, porque cuando hablamos de revolución, lo que queremos es cambiar el estado previo de cosas, o el actual, quiero decir. Queremos que lo actual deje de ser para que exista una cosa nueva. Y sí, me temo que hemos vivido durante muchas décadas en un país colonial, con mentalidad colonial, con una cultura subordinada, con una cultura a veces hasta esclavista, la verdad, como es el caso de las trabajadoras del hogar, en donde pues se asume que hay personas poderosas y personas ricas, de donde emana pues eso, el poder y la riqueza, y lo reparten. Y entonces, a mí me parece grave que así siga siendo, porque cuando se habla del pueblo al que me refería antes, genéricamente, como hace el gobierno actual, pues se habla eso, ¿no? De personas que reciben dinerito y obedecen y se callan, no de personas activas que se organizan para defender sus derechos y para hacer valer sus obligaciones también, sino calladitos y ordenaditos y reciben su dinero y se acabó, respaldan lo que los poderosos les entregan. Y claro que esa cultura, esa forma de organizarse políticamente ha estado vigente mucho tiempo y lamentablemente vuelve a nuestros días. Entonces, pues sí, es una revolución la que estamos convocando, pero estamos lejos de ganarla, Silvia, esa es la verdad. Al contrario, Mauricio, yo creo que estamos creando más pobreza de esa manera, ¿no te parece? Sí, bueno, pues justamente porque, y en la medida en que la gente acepta y convalida esa posición, en lugar de ir a una revolución de conciencias, pues se condena a sí misma, ¿no? Creyendo que se salva con un poco de dinero. Yo entiendo esa necesidad. Quienes hemos sido pobres en alguna época de nuestra vida, yo lo fui de niño, pues sabemos que un dinerito puede hacer la diferencia, es verdad, pero también sabemos que si solo tienes ese dinerito por un tiempo entregado por los poderosos, estás condenado a ser pobre eternamente y a no tener nunca la posibilidad de salir adelante. Entonces sí, hay un problema de fondo importante en este llamado a la revolución de conciencias. Muchas gracias, Mauricio. Jesús, ¿tú qué dirías? ¿Qué Eh, opinas? bueno, yo creo que esta exhortación de hacer conciencia y movilizarla, pues digamos, necesaria prácticamente en cualquier momento. Pero hay coyunturas, hay momentos en que se requiere mucho más. Y no se trata de esta idea de que un grupo eh, eh, iluminado, un grupo de avanzada, eh, eh, toca y despierta la conciencia de la masa y la mueve en una dirección a donde va el futuro histórico, ¿no? Yo creo que pensar en una revolución de conciencias en un sentido genuinamente democrático es avanzar horizontalmente y activar, digamos, o ponerse en contacto con los distintos procesos sociales que van reclamando derechos. Un rasgo que a mí, pues me mantiene, yo diría, no solo política, sino emocionalmente cercano a la agenda de nosotras y nosotros, es esta idea de poder conectarnos, de poder tomar el pulso y alimentarnos de él, hay que decirlo, de movimientos de distinta índole, causas de distinta índole, que probablemente en los discursos clásicos de la política en que nos formamos no eran exactamente lo que nos representábamos cuando pensábamos en el cambio político, en la construcción de una sociedad de derechos. Y sin embargo, lo que vamos viendo es que por allí el vector que nos acaba conduciendo es precisamente un discurso de los derechos. Creo que compartimos una visión en el sentido de que pues, los derechos no son una concesión,
no son una dádiva en este modelo, ¿no? De un poderoso que le concede a los otros, pues, migajas de distintos tamaños, sino que son logros colectivos que podemos reivindicar y utilizarlos a la vez como emplazamiento para exigir nuevas plasmaciones de derechos, para recuperar el sentido igualitario que deben tener. Yo creo que esa es la diferencia entre el pueblo y la ciudadanía, a propósito de lo que dice Mauricio. Finalmente, la noción de pueblo, tal como se le ha venido usando y como se le ha venido organizando para efectos políticos, pues lo que menos tiene es conciencia, perdón, hay que decirlo. No se busca que justo sea la parte más adormecida, porque es la mejor manera de hacer la clientela. Lo que creo que una genuina invocación a la conciencia debe tener es un llamado a actuar como ciudadanía, diferenciada, plural, contradictoria, con causas múltiples, no siempre afinables o reconciliables, pero me parece que esa es la sustancia hoy día de la vida democrática y lo que estoy optimistamente convencido que nos puede ayudar a enfrentar los riesgos del autoritarismo. Ay, muchísimas gracias, Jesús. Estaba yo pensando, pero entonces, ¿cómo movilizar a la gente o cómo hacer que tome conciencia en un país como en el que estamos viviendo, por desgracia últimamente, en que pues la ley no siempre se cumple? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo exhortar a la gente a tomar esta conciencia de una reflexión por sus derechos y sus obligaciones también? Bueno, yo creo en particular que si bien no es el famoso vanguardismo en el que en algún momento creímos, creo que es la construcción de redes de deliberación política, de intervención en casos donde podamos concentrar nuestra fuerza, de, de manifestar nuestra voz en los espacios que podamos ir abriendo para hacerlo. Es decir, hoy ya tenemos en una sociedad tan diversa y tan compleja, múltiples foros y espacios de acción pública. Y eso implica pues la construcción de redes y alianzas de, 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 pues de profunda extensión. Yo lo veo con algunos ejemplos. Nosotros no es la única, desde luego, el único colectivo que está haciendo cosas, pero una red que no tiene propiamente un centro, sino más bien un conjunto de relaciones que se van llamando unas a otras. ¿Qué tiene de común el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar con el Repartidores. de los repartidores, de los trabajadores, ¿no? De estas aplicaciones, de servicios, de entregas, etcétera, etcétera, tienen en común un horizonte de privación de derechos. Y creo que eso nos va poniendo de acuerdo y nos va haciendo reconocernos en las luchas de los otros y le va dando contenido a las categorías del análisis que también queremos que se conviertan en parte de la formación ciudadana, hay que decirlo. Si algo tiene nosotros es que es un movimiento que respeta las ideas, que trata de compartirlas, que trata de darles un sentido pedagógico, no juega al populismo, por mucho que pueda parecer más cómodo la conducción de la gente a partir de meros eslóganes o de llamadas retóricas, ¿no? Yo creo que es una construcción más compleja, más trabajosa, pero creo que es la vía para hacer ciudadanía que sí se puede hacer en este país. Sí, yo creo que sí, estoy convencida. Muchas gracias, Jesús. Para ti, Mauricio, No, ¿cómo? para mí coincido absolutamente con Jesús. Yo, sin embargo, déjame problematizarlo un poco, Silvia, porque pues lo hemos visto, ¿no? Durante muchos años, cómo a pesar de que comparto hasta las comas de lo que ha dicho Jesús, percibo del otro lado una doble resistencia o triple quizás.
a tener esta vida activa, ¿no? Como le llamaba Hannah Arendt, a entrarle al terreno público y a participar con más entusiasmo. Las enuncio. Una es que percibo una cierta tendencia, más o menos generalizada, a que la gente participa de estos espacios en la medida en que ve afectado su propio espacio vital. Es decir, hay más personas vinculadas al trabajo que hacemos a favor de las y los repartidores de plataformas digitales, que son repartidores de plataformas digitales, que la gente que recibe lo que les entregan en su casa, ¿no? Hay mucho más trabajo de las propias trabajadoras del hogar que quienes las contratan en sus casas también. Hay mucho más trabajo de los pacientes, por ejemplo, que es otro grupo muy extenso de nuestro movimiento, pues los quienes no reciben medicamentos, ¿no? Y en particular, además, de grupos, por ejemplo, que están siendo afectados, el grupo de VIH, que necesita los medicamentos, de esclerosis múltiple, que si no le dan los medicamentos con la periodicidad correcta, pues tienen estos disparos de riesgo muy importantes para su vida y tienen que ser muy puntual y son carísimos El esos Parkinson. tratamientos. El Parkinson, exacto. Bueno, el cáncer, desde luego, ¿no? Pero lo que También. quiero decir es que por increíble que parezca, Silvia, aunque todos esos grupos poco a poco se han ido organizando en torno a nuestro movimiento y eso es buena cosa, pues no acaban de conectarse entre ellos, ¿no? Es decir, los reunimos, los juntamos, los impulsamos, pero una vez que reciben su medicamento, muchas personas pues ya, ¿no? Se dan por satisfechas y se van a su casa. Entonces, ese es un primer problema que yo percibo. He puesto ejemplos de lo que hemos vivido realmente, pero hay muchos más. Por ejemplo, estamos ahora tratando de contribuir con Fundar, que me hizo notar Aide Pérez Garrido, que está en nuestra ejecutiva, pues lo que están haciendo ellos, los de Fundar, para apoyar al grupo de jornaleros agrícolas, que es muy extenso en el país, que se mueve como nómadas, ¿no? Y no tienen nada de nada, nada, sin casa, escuela, nada, porque como se mueven para poder ir a los trabajos para los que son contratados temporalmente, pues van, literalmente son nómadas, ¿no? Nómadas dentro del territorio nacional. Entonces, quiero decir, hay una primera restricción que yo observo, que es que hay más trabajo, más participación, más voluntad de salir a la calle, de entrarle, cuando las personas ven afectados un derecho directamente, personalmente. Hay menos solidaridad y esto es algo que me preocupa. La segunda cuestión, voy más rápido para no robar mucho tiempo, es el miedo. Hay mucho miedo, Silvia, en México, mucho miedo a formular críticas, a decir las cosas y con razón, pues hay mucha violencia, hay crimen organizado. Ahora este gobierno pues, ha sacado las armas literalmente de las Fuerzas Armadas, ha utilizado la prisión preventiva oficiosa para callar a adversarios políticos. En fin, está bastante violento, la verdad, el gobierno actual. Y además el presidente insulta un día sí y otro también, y por lo tanto la gente que lo sigue también. Yo también he sido testigo y aún víctima de eso, ¿no? Todo el tiempo me dicen cosas horribles los partidarios de la 4T cuando escribo algo que no les gusta. Y se ponen espesos, incluso en la calle, ¿no? Entonces, pues claro que hay miedo, ¿no? Y la gente dice, no, pues si le entro voy a pagar un costo muy alto. Bueno, y la tercera razón es que, pues a duras penas, mucha gente sobrevive a lo largo del día tratando de conseguirse el sustento y en condiciones muy difíciles. Entonces, pedirle a esa gente que además del esfuerzo diario de salir a conseguirse, pues con lo poquito que vive, que además dedique tiempo de su tiempo libre a participar, a organizarse, a hacer política en el mejor sentido, es también muy difícil. Observo esas restricciones, Silvia, y me preocupan mucho porque pues tenemos que derrotarlas a pesar de todo. Mauricio, ¿no crees que hay un cambio a partir de esta marcha que se hizo el día
13, yo creo que es como un parteaguas, eso es la impresión que yo tengo. Yo también. Yo también, y ojalá se mantenga. Ahí, fíjate, es interesante porque hay, por un lado, la voluntad de gente que siente amenazado algo sustantivo, que es su derecho a votar y su derecho a elegir, ¿no? La gente ya se acostumbró a la alternancia en la presidencia, en las gubernaturas, en las alcaldías, entre diputados. Es decir, a decir, ya no me gustó lo voy a cambiar, ¿no? Y eso se siente amenazado porque efectivamente está amenazado, por cierto, sí está bajo amenaza, no es trivial lo que está pasando con lo del INE. Por el otro lado, se sienten protegidos, eso es bueno porque salimos muchos, entonces si tú te sientes cobijado por la bola, como decimos, vas en bola, pues es mil veces mejor que solo con un grupito muy chiquito, quieren bola, y eso fue lo que pasó el 13 de noviembre. Y además, pues es una marcha, ojalá este espíritu combativo se mantenga, Silvia. La verdad sería magnífico. Sí, espero que así sea, Mauricio. Jesús, eh, ¿cómo ligar estos grupos? No sé si es posible, todos estos que han tenido éxito en nosotros, que han empezado a despertar y que sí están exigiendo sus derechos, que ha avanzado. Yo fui al aniversario de nosotros y vi a gente hablar del cambio drástico que estaban viviendo a partir de esta conciencia precisamente. ¿Cómo podríamos unir a todos estos grupos o alentarnos a que sí se puede? Bueno, yo creo que la experiencia que cuenta Silvia, que tuvimos precisamente en esa presentación, que fue muy original, porque la idea era reunirnos para escuchar a quienes estaban en las causas, en los movimientos que se han nucleado en nosotros. Eh, a mí no me preocuparía tanto no ver que estén interactuando los grupos, porque creo que de todas maneras la gente puede ver reflejada la posibilidad de avanzar sus causas en la experiencia de los otros. Y eso al final de cuentas crea la idea de que no estamos tan lejanos y de que hay rutas que pueden ser convergentes. Eh, Creo que el país no está en un momento para pensar en grandes optimismos, voltea y ve uno a la mayor parte de la clase política y es casi como para ponerse a llorar, ¿no? Con personajes eh, eh, pues pues que son poco confiables, por decirlo de manera ligera y suave. Pero de todas maneras, también puede uno encontrar conductas cívicamente ejemplares y y procesos que generan mejoría real en el acceso a derechos de colectivos completos, ¿no? Y yo creo que ese efecto, pues es un aprendizaje que tenemos que empujar, que tenemos que estimular, pero que tiene bases reales y que de allí se pueden ir generando movimientos que signifiquen un avance. Yo creo que la experiencia de la marcha del día 13, pues tiene que ver con algo que sentimos que está en riesgo y sí lo sentimos de manera compartida. Digo, uno tenía, al ver ciertos personajes que marchaban o que se habían sumado, pues uno tenía que taparse la nariz y seguir marchando. Es decir, conocemos la historia política de muchos de ellos, pero justamente es más fuerte esto que dice Mauricio, la sensación de que tenemos un bien público que colectivamente hemos construido, quienes tenemos suficiente edad como para recordar el autoritarismo. Sabemos lo que significa que el Estado, que el gobierno controle las elecciones. Sabemos lo que significa que las autoridades electorales estén al servicio de quien ya está gobernando y quiere perpetuarse en el poder. Y hemos aprendido, en efecto, que el cambio de gobierno no es una catástrofe. El gobierno es el que no ha aprendido que eso es lo que tiene que entender.
que no es una catástrofe la alternancia, que quienes ocupan la autoridad en este momento lo hicieron por las posibilidades de alternancia y que es absolutamente reprobable, inaceptable, ilegítimo que ahora que se han beneficiado del juego democrático lo pretendan cerrar. Y creo que eso está contenido en esta experiencia. En efecto, ya veremos cómo se decanta, qué resultados más prácticos, más organizativos tiene, pero yo creo que eso nos hace pensar en la importancia de los procesos electorales, en lo que significa que todavía haya condiciones de competencia que nos obliguen a intervenciones que probablemente no habíamos priorizado porque nos habíamos acostumbrado en poco tiempo. A lo bueno se acostumbra uno rápido. Nos habíamos acostumbrado a que el conflicto electoral pues no fuera agudo, etcétera. Y creo que esta marcha tiene esas ventajas, ha llamado nuestra atención. Yo espero también, como Mauricio, ver que haya resultados más consistentes y que se mantengan en el tiempo y que, digamos, nos pueda ayudar a plantear rutas no, que no son sencillas, desde luego, pero que son necesarias para la preservación de la democracia y para seguir empujando las causas de los derechos, que es lo que nos importa fundamentalmente. Sobre todo. Pues yo creo que la plática hasta este momento ha sido en verdad muy clara. Sí nos refleja muy bien qué cosa es esta revolución de las conciencias o de la de conciencias, que es en última instancia la defensa de los derechos y también la participación. Sí se puede, creo que esta plática nos deja optimismo, ¿no? Sobre todo en este momento en que mucho se necesita y han estado realmente ustedes pues muy claros. Pero ya tenemos las primeras preguntas y si les parece bien, vamos a pasar a ellas para que nos dé tiempo. Mira, aquí preguntan, ¿cuáles son los riesgos de que una revolución de conciencias sea violenta si la polarización sigue aumentando como ahora? Muy buena pregunta. Y yo me la formulo, me anticipo, perdón, a Jesús, porque créeme que me la he formulado muchas veces, Silvia, y me la formulo con mayor razón en estas horas, en estos meses, no sé cómo decirlo, porque veo un final de sexenio preocupante, ¿no? Eh, yo sí creo que el gobierno tiene una firme convicción de modificar las reglas del juego democrático. Creo que sí van a hacer todo lo posible por eliminar al INE tal como lo conocemos ahora, por modificar cómo se organiza el padrón y cómo se cuentan los votos. Sí, sí lo creo, porque pues lo estoy viendo, ¿no? Tampoco es que sea muy difícil de predecir eso, pues está sucediendo ahora mismo. Y sí quieren hacer eso. El 27 de noviembre, ¿no? Van a marchar. Es rarísima la marcha del 27 de noviembre porque está convocada por el presidente para apoyar al presidente. Pero es una marcha en contra de los ciudadanos, ¿no? Es una marcha completamente anticlimática. La del 27 es para negarle a la gente el derecho a decidir. Una marcha rarísima, ¿no? Donde la gente va a salir a caminar en contra de sí misma, digamos. Pues sí, pero la diferencia es que son obligados porque es un público cautivo, ¿no? Es Son un los público trabajadores del cautivo. Estado. Son los trabajadores del Estado a los que además les han quitado dinero para financiar el Exacto. gobierno de Morena por muchos años, pero hay muchos otros que van por gusto, Silvia, porque el discurso, digamos, de odio, el discurso de buenos contra malos, el discurso según el cual la gran transformación de México es la transformación de los pobres en contra de los ricos o algo así. Es un discurso que a veces pega. Déjame decir esto, a mí me cae mal, la verdad, esta especie de indigestión materialista histórica que tiene a veces el gobierno,
que aduce que la gente piensa igual en la medida en que gana una cierta cantidad de dinero, ¿no? Si es pobre, es buena y piensa igual, y piensa lo mismo, y reacciona igual, y todo actúa igual. Y si gana un poquito más, pues ya deja de ser bueno y se vuelve aspiracionista, etcétera. Ese argumento chafa de materialismo, insisto, de gestión materialista, me hace muchísimo ruido, pero sí me hace entender la lógica de poder que hay detrás de ese razonamiento absurdo. Cuando uno lo piensa así como lo estoy fraseando, pues se cae por su peso, ¿no? ¿Cómo va a ser que la gente piense lo mismo solo porque en función de sus ingresos? Es absolutamente ridículo. Pero más allá de eso, el problema de fondo, el problema social de fondo, es que sí existe, Silvia, un riesgo de violencia, como advierte quien pregunta, y que al final del sexenio, pues simplemente se imponga una situación de hecho con las Fuerzas Armadas, pues controlando las calles ante cualquier protesta e imponiendo un gobierno a modo del gobierno actual. Sí, sí veo venir ese escenario como algo probable. No me gusta y me gustaría que no sucediera, pero sí lo veo como algo probable. Y por eso mismo, Silvia, es que creo que nosotros debe convocar ya a una conferencia nacional de paz. Es algo que he venido proponiendo desde hace ya varios meses, pues atisbando lo que se nos venía y ahora ya es un hecho, ¿no? Entonces yo creo que debemos ponernos a construir paz por todos los medios a nuestro alcance. Nuestra revolución de conciencias, que está basada en la defensa de derechos, como ya se dijo, tiene un paso previo, una condición previa de existencia. No se pueden garantizar derechos en a la mitad de una situación de violencia, en medio de una dictadura, en medio de una represión constante. Se necesita la paz como una condición para poder construir derechos. Así que yo creo que deberíamos darnos a la tarea de llamar a esa Conferencia Nacional de Paz. Muchas gracias. Jesús, ¿qué opinas? Yo creo que es un tema de primer orden, el riesgo de violencia. A ver, yo quisiera recordar que hace no mucho tiempo, 70s, el tema del cambio propuesto o impulsado por las fuerzas de izquierda, se planteaba el dilema del uso o no de los mecanismos de violencia. Y que una de las cosas agradecibles de nuestra historia política fue que los segmentos más lúcidos de la izquierda dejaron de apostar por por las salidas de una ruptura violenta. Creo que eso es importantísimo, pero creo que no tenemos hoy día una situación equivalente, porque no son las fuerzas progresistas, incluso las fuerzas que estén planteando agendas alternativas a la gubernamental, quienes tienen la tentación de la violencia. Yo no veo en ningún segmento opositor, ni siquiera en los que realmente son conservadores, ¿no? Ya saben que hay esta laminación donde todo el que no está de acuerdo conmigo es conservador o es neoliberal, con un absoluto desconocimiento del significado de los conceptos. Algo hay que aprender también si uno pasa por la Facultad de Filosofía, de Ciencias Políticas o Filosofía, etcétera, ¿no? Algo hay que aprender, ¿no? Las cosas significan algo, pero creo que el riesgo no viene por el lado de quienes no están de acuerdo y por lo tanto no es el dilema que se plantearon las izquierdas en los 70s. Creo que el riesgo pasa por dos órdenes estructurales de violencia en este país que se han asentado y que significan un peligro de primer orden. Primero, desde luego, la violencia del crimen organizado, que es cada vez más amplia y creciente. Hay que decirlo, nos hemos acostumbrado, hemos llegado a esta sensación de sordera frente a la violencia donde los números ya nos dicen muy poco, porque de otra manera no podemos vivir, no podemos sostener el equilibrio vital frente a la evidencia de esta masacre continua que se registra en el país con índices de violencia criminal tan altos y que incluso a quienes tratamos de ser sensibles a eso, se nos va haciendo parte del paisaje de la normalidad.
y el otro es el riesgo de una violencia donde el factor militar en la historia contemporánea de este país no era desde los 60, yo diría, ¿no? Desde 60, principios de los 70, no era algo de lo que tuviéramos que preocuparnos, hay que decirlo con sinceridad. Esa violencia militar de repente aparece en el horizonte. Y creo que eso hay que conjurarlo. Una conferencia de paz, pero que involucre a quienes principalmente están generando esos riesgos. Hay que decirlo. Un reclamo de paz de quienes siempre y desde hace mucho hemos estado del lado de las rutas pacíficas para la acción política. Y esto es un llamado precisamente a quienes ejercen la autoridad en este momento y que tienen responsabilidades en ambos terrenos, en la agenda militar y en la agenda de la seguridad vinculada al peso de los grupos del crimen organizado. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las bases de la revolución de conciencias? Y sigue, ¿eh? Las causas, las violaciones a derechos, el descontento. Repito. Ah, Pues es una pregunta que amerita una respuesta enciclopédica, ¿no? Pero fíjate, me permite contar esto, Silvia. Cuando el movimiento nació, tuvimos un pequeño grupo, pero muy bueno, la verdad, de voluntarios y voluntarias, jóvenes egresados de universidad, bueno, de la UNAM, para decirlo rápido, eran chilangos, ¿no? De Ciudad de México, pero Colegio de México, sí, de UNAM en particular, que respondieron a nuestro llamado justamente para revisar, se acordará Jesús, para revisar las bases de datos que nos proveyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de entonces, que nos proveyó el INEGI, que nos proveyó el INAI, la PGR, ya era PGR, no, ya era FGR, creo, no me acuerdo, no, todavía no. Y, en fin, bases de datos oficiales que nos permitieron estudiar con detalle cuáles eran los grupos más vulnerados del país, no solo los más vulnerables, sino los más vulnerados, o sea, cuáles eran los grupos que efectivamente estaban atravesando por situaciones en las que el derecho garantizado, el derecho otorgado, perdón, no estaba siendo garantizado. Ay, perdón, ahora estábamos mejor. Y entonces hicimos ese estudio, Silvia, y salió muy bien. Por ahí debe estar todavía publicado en nuestra página de nosotros. Y a partir de ahí tomamos la decisión de acompañar a los grupos más vulnerados. Debo añadir que entre los grupos más vulnerados de aquellos años que no pudimos acompañar, justamente por razones de violencia, fue a quienes estaban siendo, digamos, sometidos ante el Ministerio Público por razones ajenas al crimen que hubiesen cometido, ¿no? Eran todos estos grupos que son acusados, que son incoados, que son una gran mayoría de las cárceles y que lamentablemente no pudimos acompañar porque no tuvimos los medios en ese momento para conectarnos con ellas y con ellos. Hoy es un tema cada vez más extendido por lo de la prisión preventiva oficiosa y porque además había un peligro real, la verdad, peligro de vida en aquel momento. Recuerdo de Jessica Corral, muy jovencita, bueno, de por sí es muy jovencita, más jovencita todavía, metiéndose como quiso a los ministerios públicos a pelearse con el crimen organizado y la sacamos, ¿no? Le decimos, por favor, no te metas en eso porque no te podemos garantizar la seguridad propia si te metes en eso. Así como lo dijo Jesús Rodríguez Cepeda hace un momento. Entonces, hay grupos que están siendo muy vulnerados y a los que, pues lamentablemente, se les puede ayudar muy poco, justamente por la violencia que está detrás de su circunstancia. El resto no, el resto sí, y ahí seguimos, ¿no? En aquellos años, además, había una cuestión coyuntural, que era los damnificados de los terremotos, porque brotaron cuando el movimiento ya había nacido y que acompañamos hasta la fecha, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en Morelos y también en Oaxaca, por cierto, un tiempo. Entonces, bueno, así se han identificado estos grupos con los que hemos venido
trabajando, Silvia. Hay otros que tienen ya una larga tradición. Nos encontramos muchos de los fundadores de nuestro movimiento en años previos, en distintas batallas, desde luego la electoral, desde los años, en fin, 80, finales de los 80 del siglo pasado, pero también ya con el siglo nuevo, en batallas afines como las de CONAPRED, que pues, Jesús Rodríguez Cepeda en buena medida pues es la cabeza que creó CONAPRED con Gilberto Rincón Gallardo en su momento, y que desde CONAPRED también se ha protegido mucho a los grupos más vulnerables. Entonces, parte de la agenda de este movimiento también surge, digamos, del respaldo a instituciones como esa, como el CONAPRED, creada pues por gente maravillosa, ¿no? Como Gilberto y como Jesús, que hoy nos acompaña en esta conversación. Creo que esa es la respuesta que vale la pena. Así nació y así estamos. Ya en este momento, diría yo, pues la verdad, el problema que tenemos enfrente es el mismo que tuvimos desde el principio, que vamos a seguir teniendo y que derrotamos con dosis equivalentes de ánimo, de solidaridad y de pasión, que son pues el no tener dinero, ¿no? Somos un movimiento de voluntades y hemos sido tercamente autónomos, tercamente independientes, no nos hemos querido rendir a nadie que ponga un cheque sobre la mesa. Entonces, pues hay que trabajar mucho para mantener el movimiento vigente sin renunciar a su autonomía. Y eso pasa por otras categorías que ya se escaparían de la respuesta concreta a la pregunta. Muchas gracias, Mauricio. Jesús, ¿qué nos dices? Bueno, digo, ahí puedo solo glosar lo que, lo que Mauricio ha dicho, que conoce mucho mejor la forma en que estructuralmente nos fuimos construyendo. Pero yo creo que, yo quisiera destacar un rasgo que ha tenido en la construcción del proyecto de nosotros, y con ello, ¿no? La manera de darle contenido a este extraordinario lema, ¿no? De revolucionar las conciencias. Y que es, yo diría, tratar de aprovechar de las mejores cosas que hemos construido en este país. Es cierto, hemos tratado de anudar, de juntar algunas de las luchas novedosas de derechos relativas a las injusticias más notables, ¿no? Cuando uno piensa en el tema de trabajo del hogar, eh, hace poco tiempo encontrábamos eh, hasta mentiras abiertas de las más altas autoridades que decían que sí, que se iba a avanzar en ese sentido, etcétera. eh, no se quitó el dedo del renglón, y al final de cuentas no es que se haya resuelto, porque es una situación que todavía implica una gravísima desigualdad sobre todo es un trabajo feminizado, fundamentalmente el trabajo del hogar, pues para las mujeres que en general ejercen ese trabajo. Pero de todas maneras tenemos un cambio cualitativo. La ley federal del trabajo dejó de ser interpretada en términos justificatorios de esa discriminación, pues que hasta para la gente que no era experta en esos temas era un caso claro de discriminación. Entonces, se fue avanzando allí, y creo que al mismo tiempo ese tipo de causas, el tema de yo siempre tengo esa duda de si llamarle trabajadores digitales, porque parece que estamos pensando en gente que trabaja con computadoras, y no, ahora ya lo dicen muy bien ustedes, ya afinamos la denominación, son personas repartidoras para empresas de entregas digitales de servicios, ¿no? De bienes, etcétera. El tema de los medicamentos, etcétera. Lo que quiero decir es que es muy fácil también que ese tipo de movimientos se conviertan en expresiones limitadas y reducidas a su propio interés. Y creo que la virtud
que ha tenido el movimiento es que también es un movimiento de ideas, que respeta la dimensión intelectual, que respeta la reflexión política, la deliberación colectiva, la propia formación y crecimiento político, discursivo de quienes lo integran. Buena parte de las chicas, los chicos, que realmente es un derroche de juventud lo que uno puede encontrar con quienes se han sumado a nosotros, nosotras. También uno puede ver un crecimiento político intelectual, que es lo que hace falta para que un movimiento pueda permanecer con salud y no se corporativice, no se convierte en una secta. Es decir, que la gente también tenga la oportunidad de intelectualmente formarse y plantearse desafíos en ese terreno. Yo creo que, bueno, tal vez uno a veces tiende a ver con mejores ojos, ¿no? Con lo que uno se ha comprometido, pero creo que esa es la originalidad que tiene este movimiento y por eso creo que da una esperanza de que puede irradiar de una manera más amplia a como lo ha hecho todavía. Ay, muchas gracias, Jesús. Bueno, me temo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces yo les pediría a los dos si pudieran dar una conclusión de lo que se ha hablado, si pueden Pues reducir. difícil hacer una conclusión. Mucho, ¿verdad? Porque es mucho. Sí, es un montón, Silvia, pero a ver, yo más que una conclusión quisiera hacer una reflexión, ¿no? Última. Y es que, fíjate, cuando empezó nuestro movimiento, teníamos enfrente un horizonte mucho menos difícil que el que tenemos ahora. Qué cosa, ¿no? Ya era muy difícil, pero un horizonte de corrupción, un horizonte de oligarquías muy fuertes y era un horizonte de un régimen de partidos muy cerrado, muy hermético, para acceder al poder y para tomar decisiones públicas, un Estado muy capturado por esos grupos. Ese es, lo estoy diciendo una nuez, pero este era el horizonte. Entonces, el movimiento tenía mucho sentido en cuanto a crear algo que no era un partido político, que nunca se propuso serlo y sigue sin proponérselo, justamente porque el ambiente de participación estaba asfixiado en ese momento por los partidos. Qué paradoja, ¿no? Ahora estamos viviendo 6 años después en una situación mucho más complicada, en donde, como ya decía Jesús, las Fuerzas Armadas pues ya están prácticamente gobernando México. La verdad, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede. Y la verdad es que las Fuerzas Armadas tienen un poder gigantesco ya en el país. Nos consta además, tristemente, que los grupos del crimen organizado, pues en efecto, se han expandido muchísimo y están fijando condiciones de convivencia cotidiana en muchísimos lugares de la República que uno percibe de una manera muy palpable. Y con este gobierno completamente intolerante, violento verbalmente, violento jurídicamente y también físicamente, la verdad, pero de manera selectiva todavía, que está avanzando hacia este fin de sexenio que nos amenaza francamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy es más importante que antes nuestro movimiento, pero al mismo tiempo tiene coordenadas mucho más difíciles, mucho más riesgosas incluso. Yo diría que esa es mi reflexión final. Hoy es mucho más importante la revolución de conciencias que cuando nacimos, que ya era importante. Y hoy a esta revolución de conciencias, insisto, creo que debemos añadirle una dosis aún mayor de pedagogía política, como dice Jesús, con toda razón, y aún mayor de tolerancia y de responsabilidad para construir, vuelvo sobre la carga, no solo exigencia de derechos, sino exigencia de derechos por vías pacíficas. Insistir mucho en la paz y en insistir mucho en que la paz no es ausencia de violencia, no es que no nos matemos y ya, sino que la paz es un proceso de construcción cotidiana que nos permite convivir de una manera organizada y civilizada, constructiva.
Eso es la paz. Esto es lo que nos interesa construir. Ojalá podamos hacerlo, Silvia. Ay, excelente. Muchísimas gracias. Jesús, por último, ¿quisieras decirnos algo? Sí, no mucho más, porque no podría decir cosas como que ha dicho Mauricio de mejor manera, las comparto completamente, pero solo diría una cosa: la revolución de conciencias, con los contenidos que les hemos dado vinculándolo a la construcción de nuestra soberanía, eh, eh, a la construcción de un proyecto democrático con derechos, etcétera, no es algo que esté en el futuro. Yo lo que quiero decir que es un proceso que ya está en construcción. Sobre todo para no caer en el pesimismo, de que aunque en efecto las cosas están difíciles como pocas veces, ¿sí? Al mismo tiempo lo cierto es que tenemos un camino andado. Es decir, en este país hemos construido una democracia. Somos una generación que sigue viva, que le tocó construir una democracia, que nos tocó desembarazarnos de un régimen Sí. casi centenario, de carácter autoritario, y que exhibió sus peores instintos en momentos que nos tocó todavía vivir. Y creo que en ese sentido, esta construcción de una conciencia democrática, ciudadana, no es algo que esté por empezar. Es algo que hay que reforzar, que hay que reorientar, a la que hay que convocar a más gente, sobre la cual hay que educar y difundir, pero que está allí, que es un nervio democrático que hay que fortalecer, ¿no? Yo diría eso: hay cosas que ahora decimos, que ahora sabemos y que son producto de una experiencia que eso sí podemos reivindicar con orgullo. Y creo que eso nos da esperanzas de que las cosas puedan hacerse bien o puedan hacerse mejor. Hay un capital político que sí podemos reivindicar, ¿no? Y creo que eso es lo que en gran medida nos une, ¿no? Nos acerca y nos permite reconocer lo que hay de prometedor en los movimientos que estamos acompañando, lo que hay en esta generación de gente joven que se está integrando a la vida pública, lo que hay en las deliberaciones que estamos tratando de promover. Creo que en parte es esto, ¿no? No es algo que esperemos que se construya, sino que ya se ha venido construyendo, que desde luego hay que hacer mejor, pero que ahí está y hay que fomentar. Ay, pues ha sido un privilegio estar con ustedes esta noche. Nos quedamos con esta esperanza, con un optimismo de que la gente realmente tome conciencia y empiece a participar en lo que será su futuro realmente y el futuro de sus hijos y de sus familias, en fin, de la sociedad que los rodea, del trabajo, etcétera. Muchísimas gracias a nosotros y que tengan muy buena noche. Muchas gracias a los que participaron también con nosotros, a los que nos están viendo o escuchando. Que pasen muy buena noche. Hasta luego.